¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal. Espero que estén muy bien y estamos en los primeros videos de Cachi OS, cómo hacer algunas cosas que hacíamos antes en Linux Mint, pero ahora en Cachi OS. Y bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Es cómo instalar SAM o SHAM. Realmente pues está muy sencillo, muy fácil de hacerlo. Y nos vamos a ayudar con Gemini. Vamos a preguntarle a ver cómo instalar SAM en Cachi OS. En teoría debería de ser igual que en Linux Mint. Bajar el punto sh y pues correrlo. Que vendría siendo este. ¿Y qué es Sham? Pues prácticamente es el PHP para hacer las páginas web, el Apache, el MariaDB y ya es todo, güey. Vamos a ver si tiene instalado el wget. Se supone que aquí lo debe de instalar y no está. ¿Qué podemos hacer? Vamos a entrar aquí y vamos a instalar este, pero el que quiero instalar yo es con el PHP 8. Bueno, con ese está bien, es la misma y vendría siendo este instalador de aquí. Posteriormente vamos a instalar el PHP 8.3 porque este no nos va a servir realmente. Y bien, vámonos aquí a la consola, le vamos a poner cd descargas y vamos a ponerle este, le vamos a poner el bit de cómo se llama, el bit de ejecutable, y posteriormente vamos a ejecutarlo. Le ponemos la contraseña y ahí está. Vamos a ver si se instala rápido. En teoría debería de instalarse rápido, no debe de tardar mucho. Se me va la voz. Y bien, está desempaquetando apenas. Vamos a ver si no hay preguntas ahí en el YouTube. Checar. Y pues realmente no tiene mucha ciencia. Está bien sencillo instalar el Cham en Cachi OS. Lo difícil va a ser instalar lo que viene siendo la pila LAMP con el Xdebug para PHP, pero pues no creo. Vamos a ver qué tal nos funciona. Y bien, vemos que sí tarda un poquito, pero realmente no es tanto. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Gestionar el servicio. Este es para iniciar SAM, este para detener todos los servicios. Hay una alternativa para instalarlo vía AUR. Debí de ver calar este, pero bien, vamos a calarle pues de la manera más nativa que nos muestra aquí. Y ahí está. Manejar servicios, este pues los inicia. El que no corrió fue la base de datos. Vamos a ver por qué. Bueno, ahí está. En teoría, si nos conectamos aquí con localhost, aquí ya pues tenemos el sham o sam instalado. Nos vamos a la base de datos del phpMyAdmin y aquí está. Los comandos básicos pues son estos. Si se nos llega a cerrar el manejador pues nomás lo abrimos con este comando. Ahí está. Y con esto detenemos e iniciamos. Y bien, pues como pueden ver no fue la gran cosa.
es idéntico que en cualquier otro sistema operativo Linux. Y bien amigos, pues sería todo. Ya están programados los otros videos, los otros directos. Cómo instalar la pila LAM es el otro. Y también pues ya cómo hacer unas correcciones al sistema, un sistema de punto de venta modular que estamos haciendo. Y bien, pues sería todo. Espero que les sirva, les guste y nos vemos. Saludos y fierro pariente.